Calificación crediticia de México. Hacia la parte final de la década de los 90 y con el inicio del nuevo siglo, se realizaron diversas reformas a la regulación y supervisión del sistema financiero. Esto con el objetivo de lograr la recapitalización de la banca, prevenir la toma excesiva de riesgos por parte de las instituciones de crédito y reactivar el mercado crediticio. Para entender cuál es la calificación crediticia que tiene México, primero hay que saber qué es una calificación crediticia. Es la capacidad y voluntad de un emisor de deuda para cubrir sus obligaciones financieras. De manera más específica, mide la probabilidad de que estos créditos no sean pagados. La calificación crediticia es otorgada por agencias especialistas que la fundamentan en un análisis del historial crediticio de un país, examinando su capacidad de pago y cerciorarse de la estabilidad financiera para devolver el dinero que le fue prestado. Es así que, a menor calificación crediticia, es mayor el riesgo de que el gobierno no pueda pagar su deuda, por lo que aumentan los intereses que debe cubrir. Metodología de las calificaciones. Las calificadoras se especializan en analizar el riesgo crediticio de emisores y de emisiones de deuda específicas, formulan y dispersan opiniones de calificación que son utilizadas por inversionistas y otros participantes del mercado que pueden querer considerar el riesgo crediticio cuando toman sus decisiones de negociación e inversión. Para formar sus opiniones de riesgo crediticio, las agencias calificadoras emplean por lo general a analistas o modelos matemáticos, o una combinación de ambos. ¿Cómo se otorga la calificación crediticia? Las agencias calificadoras, para emitir su rating, toman en cuenta algunos factores económicos y financieros como comparaciones con empresas del sector, la volatilidad de los ingresos, el volumen de emisión de deuda de la institución, su estructura en recursos, la utilización de su capacidad productiva, historial de cotizaciones, entre otros. También hacen un análisis interno de la institución, como sus balances, pérdidas, ganancias e historiales de pago. ¿Cuándo y por qué comienza la calificación crediticia? Moody's empezó a calificar a México en 1990. El riesgo crediticio era una vulnerabilidad significativa del sector bancario mexicano en la década de 1990. Las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria, además de coadyuvar a la estabilidad cambiaria y de precios y apoyar la recuperación económica, buscaron mejorar la actividad bancaria a través de un marco regulador más adecuado, y es así como se busca obtener una valoración en México para la obtención de créditos. Calificación crediticia de México. México cuenta actualmente con una calificación crediticia de BBB con perspectiva negativa. De acuerdo con especialistas de la calificadora S&P, el ajuste se realizó derivado del golpe que está dejando el COVID-19, afectando directamente a las economías de México y de Estados Unidos, que es su principal socio comercial, y de la caída de los precios internacionales del petróleo. ¿Esto qué significa? La calificación BBB significa que el deudor tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, las condiciones económicas adversas o las circunstancias cambiantes tienen mayor probabilidad de debilitar la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros. Efectos de la calificación crediticia para México ante la pandemia COVID-19. El panorama negativo otorgado a México refleja crisis en las finanzas públicas ante el desafío de sostener el crecimiento económico con una baja base tributaria no petrolera y la rigidez en el gasto, así como la creciente presión sobre Pemex, que es un potencial pasivo contingente para el país. El perfil financiero de la empresa propiedad del gobierno ha quedado más vulnerable ante la caída de los precios del petróleo. Calificadoras en México. Son 7 las instituciones calificadoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el marco de la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles: Fitch México, Standard & Poor's Global Ratings, Moody's de México, HR Ratings de México, Verum, DBRS y AM Best. En el mundo hay poco más de 50 calificadoras de crédito, siendo 3 las que dominan el mercado mundial: Fitch, Moody's y Standard & Poor's. ¿En qué afecta a la ciudadanía que el país tenga una calificación baja?
Si la calificación para el gobierno baja, las empresas al colocar deuda tendrán en principio que pagar una tasa de interés mayor. El financiamiento de sus proyectos de crecimiento resultarán más costosos. Por lo tanto, si la calificación crediticia de México baja, perjudica el bolsillo de los ciudadanos. En cierta forma, es una reputación de pago. Se advierte que si el perfil fiscal del gobierno se mantiene débil por un periodo prolongado, pese a una estabilización en la producción, el débil desempeño operativo y financiero de Pemex y las restricciones técnicas de capacidad podrían convertirse en un mayor riesgo para la solvencia del país. Debido al golpe económico del coronavirus, a la caída del precio del petróleo y todo lo que está pasando alrededor del mundo, México destaca una perspectiva negativa, debido a que puede haber defectos en la política económica. Sabemos que México, así como otros países, se relacionan e interactúan para fortalecer su desarrollo económico a través de deuda externa otorgada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es por ello que se necesitan, como en todo lo que tiene que ver con dinero, instituciones que regulen y vigilen operaciones de esta magnitud. Los financiamientos necesitan de agencias que se dediquen exclusivamente a valorar la capacidad y estabilidad financiera para que los países puedan cubrir sus deudas, y se necesitan escalas internacionales para facilitar la interpretación y la toma de decisiones de los involucrados, tanto para otorgar créditos como para recibirlos. Calificaciones crediticias para que México abra acceso al mercado. Si México quiere levantar fondos en el mercado internacional, tiene que contar con la calificación de al menos 2 agencias, conforme lo marcan las regulaciones de mercados internacionales. Mientras mayor sea la calificación, menor será el costo de fondeo y el emisor, en este caso México, se ve obligado a cumplir con un requisito clave para acceder a fondeo de menor precio, condiciones de financiamiento más competitivas y mayor oferta de financiamiento. Cualquier interesado en emitir deuda en el mercado nacional y global debe contar con al menos 2 calificaciones de riesgo que permitirán a las instituciones financieras determinar el costo de fondeo y las condiciones. Se trata de una regla bajo la que operan los fondos de inversión globales conforme regulaciones de mercados internacionales. El levantamiento de deuda es una forma de recabar fondeo o financiamiento en el mercado a partir de la emisión de títulos financieros que prometen un pago futuro a cambio de un precio. Importancia de las calificadoras para la economía mexicana. Cada agencia tiene un modelo y metodología propios con los que evalúa de manera cuantitativa y cualitativa para asignar un rating que representa un código alfabético de acuerdo a una escala determinada y estable en el tiempo. No son totalmente homogéneos, pero sí lo suficientemente claros para poder identificar la calidad crediticia del emisor o del producto financiero. Entre más alta sea la calificación crediticia, implica menor riesgo de que se produzca un impago de las obligaciones financieras emitidas de empresas y gobiernos. Hasta el momento, la calificación crediticia de deuda en dólares de México está dentro del grado de inversión para las 3 agencias. Los factores que inciden en la constante revisión de la perspectiva de la calificación crediticia para nuestro país son: el impacto pronunciado sobre la economía mexicana como consecuencia de la combinación de choques por el COVID-19, el bajo precio del petróleo y las múltiples ayudas del gobierno hacia Pemex que comprometen la actividad económica del país a largo plazo, el potencial debilitamiento de las finanzas públicas, debido al difícil balance entre sostener el crecimiento del PIB, dada la baja base tributaria no petrolera del país, las debilidades del programa que diseñó el gobierno federal para Pemex y la inviabilidad de la decisión de cancelar la inversión privada y dar prioridad a proyectos como la refinería Dos Bocas. Los errores de política económica, sobre todo en la parte energética, y en acciones como lo que pasó con el aeropuerto y más recientemente con la cervecería Constellation Brands, así como la creciente asignación incorrecta de recursos públicos para finalmente señalar el entorno comercial y regulatorio general que no proporciona los incentivos óptimos al país.